Hola a todos nuevamente, bienvenidos a una nueva lección del curso de Introducción a Python. En esta lección vamos a ver estructuras de control de flujo y un tipo de ellas, particular de ellas, que son estructuras de selección. ¿Qué es una estructura de control de flujo? Pues básicamente en cualquier lenguaje de programación como Python, las estructuras de control permiten modificar el flujo de ejecución de un programa. Es decir, usted puede especificar a través de estas estructuras de control qué bloques de código se van a ejecutar, dadas unas ciertas condiciones que son definidas por el programador. Existen en general tres tipos de estructuras de control: las estructuras de selección, donde normalmente viene un operador que se conoce como el operador de decisión if, donde usted, en base a un conjunto de condiciones, usted define qué se ejecuta o no se ejecuta. Vienen otras que son iterativas, donde se ejecuta tantas veces un bloque de código según usted lo defina, y finalmente otras más avanzadas que modifican el sistema o pueden modificar incluso terminar la ejecución total de un programa, ¿vale? Vamos a empezar en esta clase, en esta lección de hoy, con las estructuras de selección. En las estructuras de selección se ejecuta un bloque de instrucciones u otro según se cumpla una condición que usted especifica, ¿vale? Por ejemplo, esta es la estructura de selección clásica, el if-else, donde la palabra reservada if significa sí, tal cual es la traducción al español. Si se cumple la condición, entonces se ejecuta el bloque de sentencias número 1, ¿vale? Si no se llega a cumplir, que es la segunda parte del statement, else, se ejecuta el bloque de sentencias número 2. Aquí lo importante es que ustedes entiendan que no se pueden ejecutar ambas bloques de sentencias, solo se ejecuta una de las dos dependiendo si la condición es verdadera o falsa. Entonces ya estamos incluyendo varios elementos para la estructura de selección. Sabemos que las palabras reservadas son if y else, en Python o en otro lenguaje de programación son las mismas, que hay una condición, que esa condición devuelve un valor de true o false, es decir, ahí tiene que haber algún tipo de operador booleano, y en base al resultado de la evaluación de esa condición se ejecuta un bloque de sentencias o se ejecuta otro bloque de sentencias. Digamos que hay dos caminos diferentes. Por eso se llama estructura de control, porque usted define en base a con esas instrucciones de control, con el if y la condición, qué se va a ejecutar, ¿vale? Bueno, si lo queremos ver en un diagrama, aquí tenemos un diagrama UML. Aquí viene una condición que, como les digo, es una condición que arroja true o false, por lo tanto tiene que ser algún operador de tipo comparación o booleano. Si se cumple esa condición, se cumple este conjunto de sentencias. Si no se cumple esa condición, si lo que retorna es un false, se cumple este otro conjunto de sentencias. Bueno, vamos a ir ahora al Visual Code para poner en práctica lo que estamos viendo acerca de la sentencia if-else. En la plataforma les dejé el script estructuras de selección.py, que es el script que vamos a trabajar, todos los conceptos básicos acerca de la estructura de selección y algunos operadores que no vimos anteriormente, pero que los requerimos para construir estos tipos de estructuras. Bueno, entonces, nuevamente les recuerdo que este script puede contener errores que se introdujeron a propósito con un objetivo netamente pedagógico, así que por favor tengan mucho cuidado cuando estén ejecutando. Bueno, entonces la estructura básica de una sentencia de selección en Python es como la muestro en este fragmento de código. Hay un if, aquí hay una condición, fíjense que tenemos un operador de equivalencia, comparo los dos elementos, si son iguales, se ejecuta esta línea de instrucciones. Aquí hay un elemento que no habíamos trabajado antes y es la indentación, o lo que se conoce también en español como el sangrado. Cuando usted quiere determinar qué grupo de sentencias se van a ejecutar para una estructura de selección o en general para una estructura de control, usted tiene que definir unos delimitadores. En algunos lenguajes de programación, ese delimitador, por ejemplo, es los corchetes. Entonces yo con los corchetes delimito qué sentencias se van a cumplir en caso de que cumpla en este caso la condición del if. En Python no se manejan delimitadores como corchetes o paréntesis, etc. Lo que se usa es indentación.
Y indentación es realmente no es una palabra de origen castellano, sino que viene del origen inglés. La palabra en español sería sangrado, y lo que indica es cómo mover el texto hacia la derecha insertando espacios o tabulaciones, ¿sí? Entonces ustedes pueden organizar su texto utilizando el sangrado. Bueno, ¿cómo funciona el sangrado en Python? Son 4 espacios o un tab. Automáticamente el entorno de desarrollo, cuando ustedes le dan un tab, la mayoría lo que hace realmente es insertar 4 espacios cuando ustedes están manipulando Python. Si no, ustedes tienen que configurarlo. En la mayoría de los entornos de desarrollo permite configurar por qué se va a reemplazar un tab. Bueno, en Visual Code ustedes no tienen que hacer esto. Automáticamente cuando ustedes están, él detecta que ustedes están construyendo una sentencia, una estructura de control, y él les recomienda, de hecho ya les pone la tabulación por sí solo, como en este ejemplo. Bueno, entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, estas dos sentencias están tabuladas. Ya tengo el sangrado apropiado, y esto lo que me va a decir es que estas dos sentencias hacen parte del bloque de instrucciones del if si se cumple la condición. Es decir, cuando se cumpla esta condición, se van a ejecutar estas dos sentencias que están incorporadas dentro del bloque de sentencias del if. Entonces vamos a ejecutarlas. Vamos a introducir también un nuevo elemento en esta clase, en esta lección, para ir avanzando también un poquito más en las capacidades de este entorno de desarrollo. Nosotros podemos utilizar un modo de debug, que es un modo para hacerle seguimiento al código. Entonces vamos a activarlo, vamos a iniciar el debugging, y lo que nos permite es ejecutar línea por línea cada script para ver exactamente qué está ejecutándose, qué está haciendo mi código, y al mismo tiempo poderle hacer una depuración en caso de que se requiera o ustedes identifiquen que hay un comportamiento no esperado o un error que no logran identificar por completo. Entonces, si ustedes se paran aquí al lado de los números, al lado de esta numeración de las líneas, ustedes pueden poner puntos de control. Por ejemplo, aquí voy a poner un punto de control en la línea número 10, y si yo inicio el debugging, lo que va a hacer es parar en esta línea y yo puedo ir ejecutándolo línea a línea. Entonces vamos a iniciar el debugging aquí con el Start Debugging, que se encuentra en la parte superior izquierda del menú de debugging. Entonces vamos a darle aquí correr. Y fíjense, aparece sombreado, eso quiere decir que se está ejecutando, se ejecutó hasta esta línea. Se va a ejecutar la condición, si 5 es igual a 5, equivalente a 5, en este caso es true, por lo tanto va a entrar al bloque de instrucciones referentes al if. Entonces aquí se va a imprimir soy parte del código de instrucciones del if, y me despliego en consola, por lo tanto la condición es cierta. ¿Listo? Bueno, entonces con eso finalizamos primera lección sobre estructuras de control, y en particular sobre estructuras de selección. En la siguiente lección vamos a seguir avanzando en este tipo de estructuras para ver cómo podemos construir elementos un poquito más complejos para solucionar problemas un poquito también más complejos y más reales. Gracias.